A lo que Peony le preguntaba que si acaso estaba pensando en cosas malas, pero Rich así le hacía saber que no serían cosas malas si estuvieran casados, dejándolos a los dos con un sentimiento tan extraño. Pero así Peony se daba cuenta que él ya no se estaba rascando el rostro, pero era porque su atención estaba completamente en otra persona. Para así los dos acercarse cada vez más para darse un beso, pero Rich le hacía saber que si le daba este beso, si daban el siguiente paso, él realmente ya no podría parar. Para así Peony darle su respuesta al besarlo. Y de este punto para otro, las cosas se adelantaron. Y por fin Peony y Rich habían unido sus almas completamente, dando paso a una muestra de amor más grande. Porque parecía que esta helada mágica hacía que las parejas se aventaran a dar el próximo paso en su relación. Pero después de toda esta situación, Peony se encontraba muy agotada. Y lo sorprendente es que Rich la atendía muy bien, pues estaba realmente preocupado si se sentía mal, si le dolía algo, pues se había levantado a poner más leña para que la habitación estuviera caliente. Y es que la pobre Peony tenía muchas marcas extrañas. No solo eso, Rich la llevaba envuelta para darle un baño caliente. Pero no solo ellos habían pasado a esta situación, pues otra parejita del castillo también había hecho algo así. Obvio, esto ya lo pensaba Peony, pero así tan pronto llegaba la noche, Peony se encontraba de curiosa checando todos los papeles de Rich, pues así se daba cuenta del gran trabajo que hacía él, pues él, desde el castillo, se encargaba de checar y verificar todo lo del pueblo, pero lo que más le llamó la atención fue una solicitud de ayuda, pues ella sí recordaba levemente a el dominio de Gustova. ¿Quiénes eran los que habían pedido la ayuda? Era el reino que gobernaba sobre Esther. Pero Rich, al ser el duque de Esther y más un príncipe de la corona imperial, pues prácticamente él solo mandaba en Esther. Pero eso sí le causaba curiosidad. Si ellos gobernaban todo Gustova, ¿por qué pedirían ayuda a Esther, un ducado pequeño? Pero antes de seguir investigando, Rich venía a verla, quien acababa de despertar. Pero así Peony le hacía saber que había despertado. Le pareció tan curioso y se puso a leer todos los papeles, pues le emocionaba cómo será Esther en un futuro con toda la ayuda que les iban a proveer. Además, ella tenía que investigar más. Pronto será la duquesa de Esther también. Pero sí, Peony también le mencionaba que estuvo pensando mucho en la boda. Y la verdad quisieron una boda más modesta y simple, pues no quería una boda muy costosa, llena de lujos ni de tanto glamour. No quería gastar los recursos de Esther en una boda así. Era mejor una boda sencilla y seguir ayudando a los habitantes. Pero esto solo hacía enojar a Rich. ¿Cómo era posible que ella no quería una boda? ¿Qué le pasaba por la cabeza? ¿O acaso cree que son tan pobres que no puedan costearle una boda? Pero así Peony le hacía saber que para nada era eso. Solo que quería presentarse bien ante sus habitantes. Quería ser una duquesa excelente, que tuviera como prioridad a la gente. Para finalizar diciéndole que al fin de cuentas, el hogar es donde está el corazón. Y su corazón está actualmente en Esther junto a él. Y obvio esto hacía remover el corazoncito de Rich. Así había pasado la interminable nevada. Pero lo más extraño que sucedió para Peony es ver que por fin había un día soleado en este. Pues parecía que iba a explotar su cabeza. Creía que al salir de esas nevadas estarían enterrados en la nieve. Pero lo asombroso era ver que la nieve se estaba descongelando. No solo eso, por primera vez sentía calor en Esther. A lo que Andy le explicaba que eso era normal después de las heladas. Incluso les proponía que fueran de un picnic. El clima se sentía tan primaveral que era mejor disfrutarlo, salir con ellos a comer en el jardín. Pero lo extraño es que nuestra Peony ya estaba tan acostumbrada
al clima de Esther, que solo 3 grados por encima de la temperatura normal le parecía de primavera. Pero si Andy le decía que Peony tenía una agenda muy extensa, si acababan sus deberes antes de eso, pues podrían ir. Aún así, triste, entendía, pues sabía que lo principal era su ducado. Pero también, con la ida de esa nevada, llegó un mensaje del rey de Gustova, un llamado urgente para el duque de Rich. Pero así al llegar esa carta, Rich le estaba contando todo lo que sucedía a Peony, pues le confesaba que el rey de Gustov tiene planeado apoyar a Esther de manera económica, pues quiere hacer que Esther se vuelva un pilar muy fuerte para el reino de Gustova, pues quería hacer de Esther como una base del ejército. ¿Y quién más para supervisar este tipo de proyecto más que Rich, aquel temible capitán de los soldados? Pero esto lo había pausado hasta que Esther dejara de ser un lugar para los exiliados, ya que Rich fue ascendido otra vez a su nivel de príncipe, y esto dejó de catalogarse así. Pero esto emocionó a Peony. Era lo bueno, por fin Esther recibiría apoyo económico. Pero ella empezó con su locura de su emoción y subió al escritorio para darle palmaditas a Rich, pues estaba tan feliz. Por primera vez iban a reconocer a Rich como el héroe imperial que es. Pero él solo le pedía que bajara de ahí. Pero Peony no, estaba tan feliz. Iban a viajar al reino de Gustova los dos juntos. Le ansiaba poder ir a otro viaje largo junto con él. Pero se le destruyó el corazón al saber que Rich le dijo que ella no iba a ir. Pero así llegaba Andy para avisarles que ya estaba todo listo para que Rich partiera. Pero así le hacía saber a Peony que ella se quedará a cargo del ducado. No solo eso, tendrá ayuda de Andy, pues él se quedará aquí para asesorar más o menos a Peony qué tiene que hacer. Pero así también Rich le pedía disculpas por posponer nuevamente su boda. Así que solo le pedía que esperara un poco más y definitivamente se iban a casar. Pero Peony solo lo hacía enojar porque estaba tan distraída con todo. Pues así Peony durante 3 días tuvo que asumir el ducado sin antes haberse casado con Rich. Pero así se daba cuenta de lo difícil que era manejar esto. A pesar de que era un lugar pequeño, realmente tenían que hacer muchas cosas. Y se daba cuenta de lo poco que sabía de eso. Si este ducado le parecía tan molesto, ¿qué era lo que pasaba con su reinado? Pues prácticamente la habían mimado demasiado que ella no se enteraba nada de esto. Con razón, sus hermanos eran tan responsables para estas cosas, pues ella siempre pensó que quería ser una buena duquesa, ser recordada como una muy buena, que siempre pensaba en todos ellos antes que ella. Pero ¿cómo lo lograría si no sabía nada de eso? No sabía ni siquiera por dónde empezar. Pero aún así tenía que hacer su máximo esfuerzo, pues Rich había confiado en ella. Así que no tenía que defraudarlo, tenía que intentar hacer las cosas bien. Pero antes de que su sufrimiento se alargara, anunciaban la llegada de Rich. Pero así ella salía corriendo para recibirlo. Pero al verlo llegar de esa forma, y que no solo él, sino todos los caballeros tenían una mirada de preocupación, sabía que algo malo había pasado. No solo ella se había dado cuenta, sino Andy veía en la forma en que ellos se veían, y de que inmediato Rich empezó a dar órdenes a todos. Y lo confirmó cuando él le dio esa mirada, porque así al llegar, pidió que los dos estuvieran solos en su oficina. Y así le explicó lo que realmente pasaba. Él tendría que ir a la guerra. Obvio, esto la dejó completamente en shock. ¿Ir a la guerra? ¿Ir a tratar de parar una revuelta en Polaris? Y no solo eso, irse mañana mismo. Pero así Rich le hacía saber que sí, tenía que ir, pues Polaris siempre fue un dolor de cabeza para todos. Incluso cuando él era guardia imperial, sabía de Polaris. Pues, parte de esto, Rich participó, pues Polaris cayó. Y sin alguien que los gobernara, ellos hacían lo que querían. No solo eso, cuando vieron que en Freispin había una lucha por el poder, ellos intentaron invadir el imperio. Esta invasión había escalado que ellos ya habían llegado incluso hasta el castillo.
Pero obvio, ellos no esperaban que Rich llegara para detenerlos. Por eso Rich había sido conocido por la dureza de él en batalla. De esta manera, él se ganó el nombre de héroe. Pero ahora Polaris volvía atacando a Gustova. Pero así Peony le cortaba toda explicación. Le decía que él tenía que rechazar todo eso. Tenía que rechazarlo. De todas formas, este no tenía recursos para una guerra. Lo que más le dolía, ¿por qué tenía que volver a ser usado de esa manera? El rey no iba a participar. Mandaban a Rich. Sabía que él iba a ganar esa batalla. Pero ¿por qué otra vez ser usado así? Pero no esperó que Rich le dijera que él se había ofrecido. Y obvio esto la sorprendió. No esperaba eso, pues no había nadie que conociera a Polaris como él, ni mucho menos enfrentarse a ese tipo de personas. Ellos sabían claramente que sin alguien como Rich no iban a ganar, pero tampoco era un tonto. Había convencido al rey para mandarlo a ser el comandante del ejército, pues él estaba completamente seguro que esta guerra la iba a ganar, y con esto iban a lograr que éste fuera mucho más poderoso de lo que es ahora. Solo un tonto se negaría a esa oportunidad, pues ya lo hicieron comandante del ejército. Lo que pasaría ahora es que ahora la unidad del ejército se cambiaría a Esther, y obvio que el apoyo económico sería mucho más grande, pero así Peony le mencionaba que no era necesario arriesgarse a tal peligro, pero así Rich le hacía saber que la vida no era color de rosa. Nada era gratis en este mundo. ¿De verdad creía que el rey le iba a pedir ayuda? No sin antes pedirle algo a cambio. Así que ella, como es de Garden, debería de entenderlo mejor. Pero así después de esto, Peony empezaba a pelear, pues quería la fecha exacta de cuando él iba a regresar. Pero él no se la podía dar, a lo que Peony le exigía que necesariamente tenía que decirlo. Era su esposa, tenía que saber cuándo su esposo iba a regresar. Pero así Rick le hacía entender que esto no era un duelo armado normal, no era un duelo organizado. Esto era una pelea. Esto era una guerra. Así que esto no tiene una fecha exacta. Así que tenía mucho que aprender. Obvio, estas palabras la ofendía. Le estaba hablando como si fuera una niña, pero de verdad estaba tan preocupada por él. Pero así le hacía entender que no había peligro. De verdad le resultaba hiriente que consideraba que aquellas personas le iban a ganar, pero así Peony le hacía saber que era justo lo que pensaba. Ya no era como antes. Vieron los peligros que se metieron ellos dos al pelear con Melody, o ese golpe que le acababa de dar. Él no se lo esperó, ¿o sí? Pero así empezaron las discusiones, pues ella olvidaba por qué le permitía que lo golpeara. Era su futura esposa, así que se dejaba golpear por ella. ¿Acaso olvidaba por qué se dejaba golpear por ella? Así que esos golpes y esas burlas las dejaba pasar por alto. Pero no se le olvidara que él luchó tan arduamente en las guerras. No era cualquier persona, era un guerrero formidable, listo para acabar un ejército completo. Pero a ti Peony le hacía saber que claro que lo recordaba, también recordaba el hecho de que fue envenenado. Pero Rich también le decía, de todas formas, él peleó con todas las personas que lo secuestraron. Pero ella también lo recordaba. ¿Eso fue antes o después de que él fuera por una flor y regresara tan lastimado? Así que estaba siendo bastante clara. No quería que tomara esta decisión él solo, porque hacerlo así. Pero así él le hacía saber que no quería que se preocupara por ninguna razón. Ella no tenía por qué meterse en esas cosas. Pero obvio le molestó cuando Peony lo empujó y le dijo que era una persona egoísta. Pero así él le dijo que al igual ella. ¿Acaso no dijo que haría todo por esta? Tenía que ser realista. Tenía que abrir los ojos. Las buenas intenciones no iban a cambiar a Esther. Tenía la idea de cómo eran las personas en este miserable pueblo, cómo vivían, cómo carecían. Está bien que ellos dos fueran príncipes, pero él, siendo del imperio, que su riqueza era más abundante que la de ella, ¿cómo si es capaz de captar esto? Obvio, estas palabras le hirieron. Obvio, Rich, furioso, le decía que tenía que estar rezando para que él volviera con bien, no estar haciendo una rabieta como una niña mimada.
Así acabando esta discusión. Y obvio que Rich se sentía tan mal por pelear con ella. Mañana partiría, y lo último que hicieron fue pelear. Pero así más tarde, Peony estaba arriba del castillo viendo el pueblo, checando una y otra vez todas las tareas que faltaban por hacer en este pueblo. Así hasta que fue interrumpida por Mary y Candy, que la venían a buscar. ¿Quién venía? Pero así muy contentos a avisarle que tenía visita. Y esto le pareció muy curioso. ¿Quiénes eran los que venían a visitarla? Pues no era más ni menos que los lindos niños que venían a agradecerle lo linda que fue la princesa con ellos al quedarse ellos en el castillo. Hicieron este ramo de rosas con todo lo que encontraron, y le decían algo a Peony que definitivamente la hizo pensar de otra manera. Pues ellos decían, no solo ellos, sino todo el pueblo, que Esther estaba cambiando por completo desde la llegada de la princesa. Así que más tarde, Rich llegaba a su habitación para avisarle a Peony que mañana partirían. Pero obvio, este ambiente todavía seguía incómodo. Pero al ver cómo Rich veía aquellas flores, ella le hizo saber que eran los niños quienes se les habían regalado. Así Peony le decía a Rich que ella cuidará de Esther mientras él no está. Ella estudiará y aprenderá todo lo necesario para llevar a cabo esto. Aún así tenga que dar su máximo esfuerzo y desvelarse toda la noche. Lo hará realmente bien. Ni siquiera la idea de un picnic la iba a distraer. Iba a hacer su trabajo de lo mejor que podía. Y no solo eso, también iba a rezar por él. Pero esto le parecía curioso a Rich. ¿Por qué ella se tapaba la cara? Así, esto era lo que quería escuchar, ¿no? ¿Con esto por fin lo hará feliz? Pero había una razón para esto. Él quería que este ducado fuera adicto para ella. Quería darle todo lo que necesitara. Absolutamente todo. No quería que su esposa se preocupara por el precio de un simple vestido. Sabía cómo era ella, de dónde venía. No quería que se limitara, ni siquiera se torturara por pensar en los precios. Por eso quería esforzarse lo máximo para progresar a Esther. Por eso quería hacer todo lo posible entre sus manos, para asegurarse que no tuviera ninguna carencia. Así le pedía perdón por esconderle todo esto. Sí, fue muy deshonesto de su parte, pero esto tenía una explicación. No quería que su linda esposa careciera de nada. Pero así Peony, al escuchar sus verdaderas razones, ya no podía aguantar el llanto, para finalmente perdonarse y darse un beso. Pero también le hacía saber que realmente no le molestaban sus rabietas, pero sí quería que le prometiera que iba a regresar a casa sano y salvo sin ningún rasguño. A lo que él le prometía que sí, los únicos rasguños que tendrá son los que ella le hace. Pero también quería decirle una sola cosa. Así de la nada, le decía que antes que partiera, quería casarse mañana. Y la verdad es que prefería esperar a su esposo. Deseaba tanto rezar por el bienestar de su esposo. Así, al día siguiente, despertaban a Peony muy por la mañana, quien todavía seguía completamente dormida. Mary, por supuesto, se reía de ella. ¿Acaso ella no era la princesa que se iba a casar mañana? Pero así la despertaba a la fuerza. Ella había sido despertada para que viniera rápidamente a arreglar a la princesa. Pero Peony se disculpaba. Es que casi no durmió el día de ayer. Pero Mary lo entendía. Casarse de un día para otro, pues estuvo muy ocupada. Pues sí, porque despertar y que le dieran la noticia a todo que los duques se van a casar antes de que se marchen a la guerra. Obvio, esa idea sabían que salió de la princesa. Pero Peony les daba la razón. Lo había propuesto ella, aunque solo se dieran unos votos y ya. Después, sería una boda más grande cuando él regresara. Pero así empezaba el baño de Peony. Pero así Peony se empezó a sentir avergonzada cuando sintió que Mary le empezaba a quitar la toalla. Pero esto le parecía completamente raro. Ya habían pasado muchas cosas. Ella era siempre la que le bañaba. No solo eso, se habían bañado juntas. Ya se habían visto desnuda como para que se portaran así. Pero obvio, al notar las marcas en su cuerpo las hizo avergonzarse. A lo que Peony simplemente la corrió de la habitación, pues estaba tan avergonzada. Mary entendía la razón por la cual la princesa no durmió nada, pero también pensaba en ella y en Andy. No sabía que su duque tenía esos gustos, dejar a la pobre princesa marcada de todo el cuerpo. Pero así, después de este incidente, Rich esperaba en la iglesia a Peony,
cuando le anunciaron que Su Alteza, la princesa de Garden, estaba llegando. Porque así venía Peony, muy hermosa, vestida de novia, para así llegar a Rich, quien portaba su armadura. Una boda muy rápida, para después de esto salir a la guerra. Pero esto no le importaba a Peony. Pero así daban por inicio a esta boda. Pues así daban el inicio para decir los votos, para juntar a dos personas en sagrado matrimonio, juntarlos para el resto de sus vidas en una felicidad mutua. Pero aunque fuera una boda muy simple y pacífica, esto era lo que siempre será. Definitivamente, de este era el hombre del que se había enamorado. Aquel con esa expresión tan seria y esa brillante armadura. Es que definitivamente era el Rich siempre había imaginado en aquel libro. Incluso recordaba sus últimos momentos después de aclarar que se iban a casar, pues querían disfrutar antes de que se marcharan, pues no estaban seguros de cuándo iba a regresar. Pero así Peony recordaba esos últimos momentos hasta que anunciaron que el novio tenía que entregar a la novia su símbolo de amor. Decía que no tuvieron tiempo para organizar nada, pero lo que no se esperó es que Rich sí había conseguido un hermoso anillo para ella, pues así Rich le confesaba que durante todo ese tiempo que no estuvo aquí y que se fue a Garden, él nunca perdió la esperanza de volver a verla. Obvio, esto la ponía muy feliz, para finalmente terminar firmando aquel papel que les unía para siempre, para así salir de aquella iglesia siendo recibido por los caballeros que estaban muy contentos de que aquel frío duque se estuviera casando con la maravillosa princesa. Pero así tan pronto como se acabó esto, se tenían que despedir. Obvio, él sentía triste, sabía que su querida Peony iba a derramar lágrimas, pero no, solo quería abrazarlo, quería ser fuerte, aguantar mientras pudiera, pero lo sonrojó por completo cuando Peony dijo que se arrepentía de no haberlo hecho mucho más, para finalmente decirle que regresara sana y salvo. Así finalmente los caballeros de Eastern se marchaban a la guerra. El ejército se marchaba, obvio dirigido por Rich, para así Peony ver lo último que podía de su querido esposo y quedarse ellas solas aquí en el castillo. Obvio, todos los sirvientes estaban preocupados por su princesa. Sabían cómo era Peony de amorosa, incluso temían que se sumiera en la tristeza. Pero lo que no esperaron es que Peony estuviera más animada que nunca y gritara que no era momento de estar tristes, sino empezar con los deberes del ducado, porque así en marcha ponía sus planes. Para empezar a visitar al pueblo. Obvio, estos estaban asombrados. Aquella princesa tan sentimental se había marchado, porque este tema incluso Mary y Andy en sus descansos lo tomaban en cuenta. Peony se puso en el mismo estado que Rich cuando ella se había ido, pero Mary no podía decir nada. Estos duques se amaban en sí, un amor muy sincero. Estaba bastante triste por la duquesa. La había visto dormir en la noche sola, así que tuvo ansias de ir a dormir con ella, pero obvio esto no le gustó a Andy, porque estos dos ya dormían juntos. Incluso la fue a ver a su habitación y se veía tan extraña, pero era solo esto como la podían apoyar, no podían hacer nada más por ella. Pero sí, estos dos cambiaron de tema rápidamente, pues Andy parecía que Mary siempre se preocupaba por los demás, menos por él, porque Mary siempre fue muy dura con él. Pero para Mary esto no era así, nunca fue así con Andy, siempre lo trató bien y siempre lo protegía ante todo, pero Andy le hizo saber que no. Desde pequeño siempre le pareció aterradora, así que por temor la seguía a todos lados. Pero así fue cuando Mary se puso a pensar, tal vez era cierto, tal vez a él le gustaban las personas dulces y tímidas de buen corazón como la princesa. Incluso ella sentía envidia de que su duque estuviera con ella. Pero así Andy le decía que la princesa era dulce, pero definitivamente para él, ella era completamente mejor. La princesa es dulce, pero por eso mismo se queda callada ante situaciones verdaderamente malas. En cambio ella no deja que ninguno le doblegue su verdadera personalidad, su opinión y sus cosas. Era bastante admirable que Mary defendiera todo a capa y espada. Una mujer fuerte que no se deja bajar por nadie. Definitivamente amaba eso de ella. Y definitivamente por eso le gustaba tanto. Pero esto realmente le gustaba a Mary. Pero así, mientras iban caminando, Andy le revelaba
que recibió una carta de su familia pidiendo que ya se casara. Y por si no le molestaba, él les habló de ella, lo que a Mary la dejó completamente en shock. ¿Qué es lo que quería decir con eso? Pero sí, Andy le decía que nada malo, solo está planeando su futuro con ella. Así, de esta forma, Mary y Andy se comprometían. Pero así, Peony esperaba la llegada de Rich, porque así Peony esperaba la llegada de su esposo, trabajando duramente. Esto la hacía pensar en otra cosa y así no se deprimía, pero también esto hacía que se quedara muy tarde por la noche desvelándose, pensando en todo lo que le faltaba al ducado. Hasta por las noches se escapaba de su habitación para ir a la oficina, en varias ocasiones siendo acompañada por Devon, que no podía dejar a Peony así sola, así que le hacía compañía, pero así también se fue acercando más a él, pero así también se daba cuenta que Devon estuvo casado. Él era viudo, pues su esposa murió en la guerra, pero aunque Peony se sintió triste por él, le decía que fue hace mucho. Aprecia los recuerdos que tiene de su esposa, pero eso ya lo superó. Escondió su dolor con el trabajo. Lentamente se fue encariñando con la princesa y con el duque, así que por eso pidió su jubilación. No se sentía tan asfixiado como en la capital, pero sí Peony se sentía afortunada por tener personas como Devon a su lado. Todo le había salido completamente bien, porque desde el principio estaba viviendo una vida que no era suya, pero con el tiempo se convirtió en la esposa de un gran hombre, y obvio, en la gran duquesa de Esther. Muy extrañamente, encontró un milagro, pues encontró una vida en un mundo muy extraño. Inesperadamente llegó de esta manera tan trágica a una nueva vida, a una nueva oportunidad. La habían bendecido con una segunda oportunidad, siendo la princesa Peony de Garden, y ahora siendo la duquesa de Esther. Y aunque cumplió su meta, pues se casó con el amor de su vida, se esforzaría mucho más y viviría cada día como el último, porque sabía lo que pasaba. Al igual que este libro, no todo acababa con un fueron felices para siempre. Pues después de este para siempre, llegó su relación con Rich. Y así justamente pasaban 3 días. Se sentía tan agotada por el trabajo que tenía, e inesperadamente se quedó dormida del cansancio en el escritorio. Después de unas horas quería despertar. Lo extraño para ella fue saber que se había dormido en la oficina y ahora estaba en su habitación. Pues alguien la había llevado a su habitación. Rich la había encontrado profundamente dormida, así que no quiso despertarla y la llevó a su habitación. Obvio, esto le dejó sorprendida. Obvio, esta situación despertó a Rich, pues no pudo evitar escuchar a la princesa, que después de eso empezó a gritar mucho más. Esta situación siempre lo hacía, y ya ni modo, tenía que acostumbrarse a la princesa, pues ella ya estaba actuando como loca ante su llegada, pues Rich no se había tardado mucho. Pensó que se tardaría hasta meses, y fue muy poco tiempo el que se fue. Pero esto le decía a Rich que era su culpa, pues si se hubiera quedado callada y en vez de pelear, le hubiera hecho caso, se hubiera dado cuenta que esto terminaría rápidamente. Pero no, ahora se había puesto de esa manera, y parecía que ni le alegraba ni un poco de que había regresado. Pero ante estas palabras, Peony empezaba a sacar lágrimas, y por supuesto que se abalanzó ante él, lo abrazó fuertemente contra ella. Era por supuesto que lo esperaba. Lo extrañó tanto, aunque fuera poco tiempo, no pudo dormir. Se tuvo que enfocar en el trabajo para no estar deprimida. Lo extrañaba con todo su ser. Todos los días quería llorar, pero no podía permitirse eso. Más al saber que su querido esposo ya había regresado, su felicidad aumentaba mucho más. Pero así Rich también la felicitaba. Se portó como una buena duquesa mientras no estaba. Y así tan pronto todo volvió a la normalidad. Peony disfrutaba de hacer postres para Rich, pero para este punto él ya no quería ese tipo de postres. Quería que Peony fuera su postre, pero de todas formas se conformaba, más al tener una linda esposa como ella. Tal vez, después de sufrir tantas cosas en su vida, al fin tendría la felicidad que siempre deseó. Porque sí, esta historia llegaba a su fin. Ellos sabían que les esperaba mucho más cosas, más situaciones que realizar, pues ellos apenas se acababan de casar, tenían todo el resto de su vida juntos, y obviamente su aventura como esposos apenas empezaba. Pero lo que más le ponía contento es que por fin, de tanto dolor, de tantas cosas y de tanto sufrimiento alrededor de su vida, por fin serían felices.
más que una linda princesa que llegó de la nada. Llegó para cambiarle la vida. Lo hizo mucho más feliz. Y obvio que ellos no iban a acabar su historia con un final, pues les esperaba toda la vida juntos y muchísimas más aventuras que realizar. Así que este es el final de esta novela. Espero que les haya gustado demasiado. No olviden darle like, comentarle y suscribirse. Eso definitivamente me ayuda mucho. Espero regresar con nuevas historias al canal. Gracias, y realmente espero que les haya encantado esta historia, porque para mí se volvió mis favoritas. Bye.